Las casas de esta cuadra en Coyoacán se alineaban en filas silenciosas, todas compartiendo la misma banqueta agrietada que se extendía hacia la avenida principal. Pero había una línea, no marcada pero inconfundible, entre un lado de la calle y el otro. En el extremo opuesto había una casa que siempre parecía pertenecer a otro vecindario. Paredes de talavera limpia, una luz en el porche que se encendía cada noche a las 6 en punto. Impecable. Los geranios estaban podados, la entrada barrida, y la puerta nunca rechinaba. Esa era la casa de la doctora Sofía Mendoza. Tenía 38 años y vivía sola. Nadie sabía exactamente qué hacía, aunque todos suponían. Era algo importante, algo que requería silencio y orden. La gente del barrio la llamaba la doctora del final. Siempre educada, nunca cálida. Apenas unas casas más adelante, en una casa rentada y desgastada con pintura descascarada y un porche que se desmoronaba, vivía Carmen Reyes con su hija de 3 años, Lupita. La puerta del frente hacía mucho que había dejado de ser útil. El marco de madera estaba deformado por el tiempo y el clima. El cerrojo se atascaba más seguido de lo que funcionaba. Para cerrarla, Carmen tenía que jalar con fuerza usando ambas manos, soltando un gruñido. Una de las tablas ya había comenzado a desprenderse de la parte superior, y el agujero que dejaba permitía que el viento silbara cuando pasaba. Cada noche, el frío se colaba, rozando sus piernas mientras se sentaban cerca del calentón de la sala. Ella había pensado en arreglarlo muchas veces, pero la renta venía primero, luego las compras del súper, y todo lo demás tenía que esperar. Esa mañana, la lluvia había parado, pero el viento aún cortaba. Carmen subió la capucha de Lupita y le abrochó el abrigo mientras salían. «Hace frío, ¿verdad, mi amor?», dijo ajustándose su propio abrigo. Con una mano sostenía su rebozo mientras con la otra sujetaba los deditos de Lupita. Lupita asintió, sus botitas haciendo suaves golpecitos en el pavimento mojado. Caminaron hacia el final de la cuadra, donde el camino se abría a la calle principal. La mente de Carmen zumbaba. El turno de noche se había extendido demasiado y no había dormido mucho. La imagen de la puerta rechinando con el viento seguía regresando. Más adelante, Sofía estaba cerrando con llave su puerta principal. Vestida impecablemente, cabello perfectamente peinado. Sus movimientos eran suaves, mecánicos. Carmen bajó ligeramente la mirada. Solo otra vecina pasando. Pero Lupita soltó su mano y dio 2 pasos rápidos hacia adelante. Se detuvo a unos pasos de Sofía, inclinó la cabeza hacia arriba y dijo con calma y claridad: «¿Puedes arreglar nuestra puerta? Mamá tiene miedo». Carmen se congeló. Su aliento se atrapó en su garganta como si las palabras la hubieran golpeado en el pecho. Corrió hacia adelante, levantando a Lupita en sus brazos. «Lo siento», dijo, su voz irregular. «Ella solo dice cosas a veces. Perdón si te molestó». Sofía no se movió. Carmen desvió la mirada, su corazón acelerado. Había aprendido hace mucho que gente como ella, gente con hogares seguros y abrigos limpios, no querían ser parte de vidas complicadas como la suya. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó más rápido de lo necesario. Lupita miró por encima del hombro de su mamá, confundida. No entendía por qué el momento se sentía pesado. Sofía permaneció junto a la reja. No prometió nada. No gritó después de ellas, pero las palabras de la niña resonaron más fuerte que el viento. Mamá tiene miedo. Esa noche, la tormenta regresó. El viento azotaba los techos con fuerza creciente. La lluvia salpicaba las ventanas como grava esparcida. Dentro de su casa, Sofía se sentó junto a la ventana. Las paredes no goteaban, las luces no parpadeaban. El silencio adentro era cálido, envuelto en calma. Pero por el rabillo del ojo, a través de las sombras borrosas de la lluvia, vio la luz desde la ventana delantera de Carmen parpadear. La puerta se estaba moviendo de nuevo, no del todo abierta, pero temblando, como si no pudiera decidir si quedarse o rendirse a la tormenta. Dejó su libro. Por un momento, no hizo nada, pero el sonido de esa vocecita regresó. «¿Puedes arreglar nuestra puerta?».
Sofía se levantó. Alcanzó su impermeable. Luego caminó por el pasillo y agarró una pequeña caja de herramientas bien usada. Se detuvo una vez en la puerta. Luego salió a la noche. La lluvia no había parado completamente. Caía en hilos delgados y constantes, barrida lateralmente por el viento que aullaba por el estrecho callejón entre las casas. El cielo afuera era de un gris profundo, iluminado solo por destellos distantes de relámpagos. Adentro, Carmen mecía a Lupita suavemente, tarareando en voz baja, tratando de arrullarla para dormir. La niña se movió, pero no se quejó. El viento afuera presionaba contra las paredes como un extraño queriendo entrar. Entonces, un golpe suave, sin prisas, sin agresión, solo lo suficiente para hacer su presencia conocida. Carmen se congeló, su corazón momentáneamente dividido entre el miedo y el instinto. Acostó a Lupita suavemente, la arropó junto a la cobija y caminó hacia la puerta. A través del pequeño panel de vidrio en la parte superior, vio una silueta, alta, quieta. Abrió la puerta solo una rendija. Sofía estaba parada allí. Su impermeable estaba pegado a un hombro. Sostenía una pequeña caja de herramientas de metal en su mano. Sin paraguas, sin sonrisa, solo calma. Vine a revisar la puerta, dijo. Si ahora no es buen momento, puedo volver después. Su voz era firme, ni familiar ni distante. Carmen dudó. Luego abrió la puerta un poco más. Está bien. Solo. Gracias. Sofía subió bajo el toldo del porche, pero no entró. Se giró hacia la puerta y la examinó por un momento. La bisagra está suelta aquí, dijo, señalando cerca de la parte superior. Puedo arreglarlo desde afuera. Carmen se hizo a un lado, con los brazos cruzados. No por el frío, sino por hábito. Lo observaba cuidadosamente. Ella no miró dentro de la casa. No hizo preguntas. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta, en las herramientas, en la tarea. Era algo pequeño, pero calmó algo en su pecho. Lupita se asomó por el borde de la cortina. Sofía. Su perro. El perro, Canela, recordó, se sentó obedientemente a su lado, sin ladrar, sin inquietarse. Solo allí, como si no fuera nada nuevo. Sofía se agachó cerca de la bisagra inferior. Por un momento, dudó. Sus ojos se estrecharon ligeramente. El marco astillado, el pestillo oxidado, el frío que se filtraba por esa rendija. Todo le recordaba vívidamente otra noche, otra casa. Una mujer parada junto a la puerta, escondiendo el miedo detrás de una sonrisa cansada. Su mamá. Parpadeó una vez, sacudió ligeramente la cabeza como tratando de sacudirse el recuerdo, y dijo: ¿Te importaría sostener una luz aquí? Carmen asintió. Agarró su celular, encendió la linterna y la sostuvo justo sobre el hombro de Sofía. Inclinó la linterna cuidadosamente para que iluminara el metal pero no sus ojos. Comenzó a llover más fuerte. Sin decir palabra, Carmen se alejó y regresó con un viejo paraguas gastado. Lo abrió suavemente y lo sostuvo lo suficiente para protegerla. Un lado de su suéter pronto se empapó. Ninguna dijo nada. Solo había el sonido del viento, la lluvia golpeando el porche y el suave clic de las herramientas contra el metal. Sofía trabajaba despacio, con precisión, sin prisa, como si estuviera arreglando algo mucho más delicado que solo una puerta. Cuando terminó de apretar los tornillos, quitó su impermeable y lo enrolló. Lo metió en la rendija donde el panel se había deformado, bloqueando el viento. Se levantó. La puerta ya no hacía ruido. Carmen extendió la mano y la empujó suavemente. Se movió fácilmente, suavemente, y luego se asentó, sin rechinar, sin temblar. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Su voz falló. Gracias. Nadie nunca me ha ayudado con este tipo de cosas antes. Sofía asintió ligeramente mientras cerraba su caja de herramientas. Todos merecen una puerta que cierre bien, dijo, como si indicara la hora o el clima. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo
y puso algo en la pequeña repisa junto a la puerta. Una tarjeta, sin título, sin empresa, sin número. Solo, doctora Sofía, del otro lado de la calle. Luego, con un gesto educado, llamó suavemente: Canela. El perro se levantó sin hacer ruido, siguiendo a Sofía mientras descendía hacia la lluvia. Carmen se quedó parada en la puerta, viéndolas desaparecer en la tormenta. Cerró la puerta lentamente detrás de ella. Encajó con un clic. La lluvia continuó afuera, pero adentro, algo estaba más silencioso que antes. Algo había cambiado. No el viento, no las bisagras. Algo más profundo. Después de la noche en que Sofía arregló su puerta, Lupita hablaba de ella todos los días. La llamaba la doctora arregla todo, como si fuera un personaje de uno de sus libros ilustrados. Le contó a Carmen cómo se paró bajo la lluvia, cómo no miró dentro de su casa, cómo su perro simplemente se sentó allí tranquilo. Entonces, una mañana, se sentó con sus crayones y dibujó una imagen. Una casa con una luz amarilla brillante, la puerta del frente cerrada y un perro descansando pacíficamente en el porche. Esa tarde, mientras Carmen caminaba a Lupita a casa después del preescolar, la niña sostenía el dibujo con firmeza. Cuando se acercaron a la casa de Sofía, la vieron parada en el porche delantero. «Mami», susurró, jalando la manga de Carmen. «Quiero darle esto». Carmen dudó. No estaba segura de si era buena idea, pero luego asintió discretamente. Cuando se acercó y sacó el dibujo, Sofía se arrodilló ligeramente. Tomó el papel con cuidado y lo miró durante mucho tiempo. Luego dio una sonrisa suave. «Gracias», dijo. Eso fue todo. Carmen se quedó cerca, observando en silencio. No dijo mucho mientras se alejaban, pero más tarde esa noche, Sofía sujetó el dibujo en la puerta de su refrigerador. Era la única cosa en su casa no conectada al trabajo o la función. Se quedó allí. En el camino a casa, Carmen comenzó a sentirse insegura. El momento había sido cálido, pero ahora las dudas comenzaron a filtrarse. ¿Había Lupita traspasado límites? ¿Sofía solo estaba siendo educada? Al día siguiente, Carmen tomó un camino diferente a casa, uno que no pasaba frente a su casa. Y al día siguiente, hizo lo mismo. Lupita lo notó. Se paró en la ventana después de la escuela, crayón en mano, y preguntó en voz baja: «Mami, ¿crees que la doctora arregla todo se pondrá triste si ya no le digo hola?» Carmen no respondió. Unos días después, Sofía estaba regando las plantas del frente. Miró hacia arriba y vio a Carmen en el extremo opuesto de la fila, casi completamente escondida por algunos autos estacionados. Estaba a punto de mirar hacia otro lado hasta que notó algo. Una señora mayor cerca había perdido el equilibrio y tropezado. Carmen, aunque claramente tenía prisa, soltó su bolsa de compras y corrió hacia ella. Ayudó a la mujer a sentarse en la banqueta. Sacó pañuelos de su abrigo para limpiar un rasguño en su mano. Le ofreció agua y se quedó hasta que llegó un oficial de la familia. Cuando la mujer estaba a salvo, Carmen agarró su bolsa y continuó caminando, nunca verificando si alguien había notado. Pero Sofía había notado. Se quedó congelada, aún sosteniendo la manguera de jardín, y pensó en su mamá, quien siempre se detenía para ayudar a otros, incluso cuando ella misma tenía poco. Pero cuando ella necesitaba a alguien, nadie se había detenido por ella. En ese momento, vio a Carmen claramente, no por rumores o miradas pasajeras, sino a través de acciones, y entendió. Ella no ayudaba a otros porque necesitara algo a cambio, ayudaba porque era quien era. A la mañana siguiente, Carmen encontró una pequeña caja en su porche. Adentro había un kit básico de cerradura inteligente y un pedazo de papel doblado con las palabras: «Úsalo o no, solo mantente a salvo». Sin nombre, pero ella sabía. Esa noche, después de trabajar hasta tarde, llegó a casa y encontró una bolsa de papel cerca de la entrada. Adentro había un tamal caliente y una botella de horchata.
Se quedó parada durante mucho tiempo antes de recogerla y entrar silenciosamente. A partir de ese día, cada vez que ella y Lupita llegaban a casa después del anochecer, la luz del porche ya estaba encendida. Nadie comentó nunca nada. Lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Carmen comenzó a asentir cuando veía a Sofía. Un pequeño gesto. Nada más. Sofía asintió de vuelta. Canela caminó a su lado, tranquila como siempre. Una tarde, al pasar por su jardín, Sofía se detuvo. Canela se está haciendo vieja, dijo suavemente. Le gusta tener a alguien con quien sentarse en el porche. Si ustedes dos no están ocupadas, son bienvenidas a unirse cualquier día. Carmen miró a Lupita, quien ya le estaba sonriendo. Esa noche, se sentaron afuera. Carmen en los escalones, Lupita junto a ella, acariciando a Canela como a una vieja amiga. Sofía se sentó frente a ellas, no muy cerca. Habló sobre la brisa, una ardilla que una vez subió a su ático y los extraños ruidos que hacía. Era conversación pequeña, pero del tipo que hace espacio para algo más. Cuando el cielo oscureció, Carmen se levantó y llevó a Lupita adentro. Cerró la puerta suavemente y por primera vez en mucho tiempo notó que no sentía la necesidad de cerrarla con llave inmediatamente. El miedo que solía asentarse en su pecho cada noche todavía estaba allí, pero más ligero. Hizo lugar para algo más, algo pequeño, algo como confianza. Anastam. Esa tarde, Carmen y Lupita recorrieron el camino familiar hacia la casa de Sofía. Un pequeño paquete cuidadosamente envuelto en papel de estraza sostenían suavemente en las manos de Carmen. Adentro había dulces caseros simples. Nada extravagante, solo algo acogedor, suave y hecho con cuidado. Sofía abrió la puerta, sorprendida de verlas. Su expresión se suavizó cuando Carmen le entregó el paquete. «Pensé que te gustarían estos», dijo. Sonrió ligeramente y hizo una pausa. Hubo un breve destello en sus ojos, ese tipo de mirada que viene antes de que alguien diga algo que no suele decir. «Hoy es mi cumpleaños», dijo. Las palabras salieron casi inseguras, como si fueran desconocidas para ella. Carmen parpadeó. «Oh, no sabíamos». Sofía asintió. «Lo imaginé». Miró a Lupita, quien ya estaba sonriendo al ver a Canela acostada cerca del tapete de la sala. «Si no estás ocupada», dijo, «me gustaría que te quedaras a cenar». No fue una invitación formal. Fue tranquila, simple. Carmen dudó. Pero Lupita ya había dado un paso adelante, jalando su mano. Carmen miró a su hija, luego a Sofía, y asintió ligeramente. «Hasain». La cena comenzó con pequeños movimientos. Sofía abrió el refrigerador. Sacó ingredientes que realmente no había planeado usar. Carmen lavó las verduras en el fregadero. Rebanó pan con movimientos lentos y cuidadosos. Lupita se sentó en la mesa de la cocina, coloreando un cuaderno y hablando con Canela, quien parecía entender cada palabra. El calor en la habitación no venía de la estufa. Venía de los suaves sonidos de personas moviéndose alrededor unas de otras, llenando un espacio que había estado en silencio durante demasiado tiempo. En algún momento, Sofía comenzó a hablar. No en voz alta, sin drama. Les contó sobre su mamá, sobre las noches en que la lluvia entraba por las ventanas rotas, la puerta que nunca cerraba bien, y cuando el sueño nunca llegaba realmente, porque tenía que escuchar cada crujido, cada movimiento lento por el pasillo, por precaución. Habló despacio, como alguien abriendo una caja que había estado sellada durante años, sin saber qué aún podría haber adentro. Carmen escuchó sin interrumpir. No hizo preguntas. No necesitaba. La forma en que lo contó, sin enojo o amargura, ya era suficiente. Cerca del final de la comida, el silencio se disipó. Carmen miró su plato vacío y luego comenzó a hablar. Su voz estaba más baja, casi un susurro. Le contó sobre estar embarazada sola, sobre el día en que su familia dejó de contestar sus llamadas,
sobre habitaciones de hospital y largos viajes en camión, sobre la noche en que dio a luz y salió por las puertas corredizas sin encontrar a nadie. Sofía permaneció en silencio por un tiempo. Luego dijo: «Nadie me acompañó a la puerta el día que me fui a la universidad. Empaqué mis maletas y salí por la puerta sola». No fue una comparación. Fue reconocimiento. Un reconocimiento silencioso de que a veces el dolor vive en lugares que las palabras no siempre alcanzan. Más tarde, después de la cena, Carmen se ofreció a ayudar a limpiar. Fue al fregadero, se remangó, sumergió las manos en agua tibia. El sonido de los platos tintineando era lo único que los separaba. Lupita se había quedado dormida en el sofá. Canela se acurrucó a su lado. Carmen mantuvo sus ojos fijos en los platos jabonosos. Su voz cuando llegó no tenía vigilancia. «Nadie nunca se quedó», dijo. «Ni para ayudar, ni para nada realmente». No se estaba quejando. Era solo la verdad. Sofía estaba a no un paso de distancia. Dejó que el silencio se asentara antes de acercarse. Esperó hasta que Carmen se girara ligeramente, lo suficiente para encararla. Entonces, suavemente, extendió la mano y secó una lágrima de su mejilla con el dorso de su mano. Su toque fue ligero, sin reclamar nada. «Entonces esta noche me quedo», dijo en voz baja. «Solo esta noche, si eso está bien». Carmen no respondió con palabras, pero tampoco retrocedió. La cocina se sentía diferente ahora. No más brillante, no más silenciosa. Solo llena. No se hicieron promesas. No se hizo ninguna declaración. Solo el sentimiento frágil y poderoso de dos personas finalmente dejando que alguien se quedara a su lado. «Now know what are first». Al mismo tiempo, Sofía comenzó a aparecer en pequeñas formas. Ayudó a Lupita a arreglar un robot de juguete con un brazo faltante. No hizo un gran escándalo. Se sentó con las piernas cruzadas en el piso junto a ella, sosteniendo pequeños tornillos en una palma, mientras ella observaba con fascinación silenciosa. Cuando Carmen tuvo problemas instalando un estante simple en la pared de la cocina, Sofía demostró precisión y calma. Trabajaba con cuidado, nunca presumiendo control, siempre preguntando primero. «¿Quieres que lo ponga aquí?», preguntaba. Su voz siempre respetuosa. Carmen asintió, observándola moverse por su pequeña e imperfecta cocina. Sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: tranquilidad. No hubo grandes gestos, no hubo promesas. Solo manos delicadas arreglando cosas pequeñas que habían estado rotas durante demasiado tiempo. Pero las cosas pequeñas no pasan desapercibidas por mucho tiempo en lugares donde todos observan a todos los demás. Los murmullos comenzaron a filtrarse. «Esa es la doctora rica del final de la calle, ¿no? Debe haber llamado su atención de alguna manera. Las madres solteras de hoy en día saben cómo moverse». Carmen escuchó una de ellas afuera de la lavandería. Una mujer lo dijo lo suficientemente alto, no frente a ella, pero cerca. Fue como una bofetada. Regresó a casa ese día con la cabeza baja, los hombros tensos. Cuando Sofía se enteró, no se enfureció. En cambio, agarró sus herramientas. La mañana del sábado siguiente, Sofía montó una mesa plegable cerca del buzón comunitario con un letrero que decía: «Día de reparaciones gratis». Nada extravagante. Solo ella, algunas bombillas extra, clavos, un taladro inalámbrico y una hielera con agua embotellada. Fue de casa en casa preguntando qué necesitaba arreglarse. Reemplazó bombillas quemadas en porches, apretó escalones sueltos y arregló una reja chirriante que había molestado a un vecino durante meses. Cuando la gente preguntaba por qué lo estaba haciendo, ella simplemente respondía: «Todos compartimos la misma calle. Debería sentirse segura». No mencionó a Carmen ni a Lupita. Ni una vez. Más tarde esa semana, 2 luces con sensor de movimiento fueron instaladas al final del callejón. Algunas cerraduras nuevas aparecieron en puertas viejas. Cuando se le preguntó al respecto, Sofía dijo: «Es del Fondo de Seguridad Comunitaria».
No existía tal fondo. Pagó de su propio bolsillo. Una noche, mientras el sol comenzaba a hundirse y las primeras luces del porche se encendieron, Lupita se sentó al lado de Sofía en los escalones de Carmen, sus piernas balanceándose sobre el borde. Miró hacia ella y preguntó: «¿Por qué nos ayudas tanto?». Sofía hizo una pausa. Pensó en todas las veces que deseó que alguien se hubiera quedado en el porche mientras su mamá trataba de mantener su puerta cerrada contra la tormenta. Miró a Lupita y dijo: «Porque alguien debería haber ayudado a mi mamá». Luego más silencio. Nadie hizo nada. Esa noche, un viento fuerte vino del norte. Justo antes de las 10 p.m., toda la calle se oscureció. Un transformador había explotado. Las casas del lado de Carmen quedaron completamente sin energía. La oscuridad era total. Sin luces de porche, sin zumbido distante de refrigeradores o calentadores. Carmen acababa de acostar a Lupita cuando notó movimiento afuera. El sonido tenue de pasos en la grava. No apresurados, pero cercanos. Se congeló. Su mano se cernió sobre el teléfono. Sus ojos se volvieron hacia la ventana. No había luz para ver nada, solo la forma de su propio miedo. De repente, enorme de nuevo. Un minuto después, se escuchó un golpe suave. Abrió la puerta una rendija. Sofía estaba parada allí con una linterna en una mano y Canela a su lado. «Me quedaré aquí afuera», dijo, «hasta que regrese la luz». Carmen quería decir algo educado o desdeñoso, pero no le llegaron palabras. En cambio, dejó la puerta entreabierta y se sentó adentro con la espalda contra el trabajo, manos entrelazadas. Desde afuera vino el sonido suave de Canela acomodándose, y la voz de Sofía, baja, constante, tarareando algo que no reconoció. Pasó 1 hora, luego 2. Las luces se encendieron poco después de medianoche. Carmen se levantó y abrió la puerta más. Sofía miró hacia arriba y asintió una vez, luego se levantó. Ella no la detuvo. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carmen respiró hondo y se sintió segura. Verdaderamente, completamente segura. Ni aún en esa noche no llovió. Pero el viento rugía por los callejones como algo inquieto e invisible. Carmen estaba limpiando la encimera de la cocina, preparándose para llevar a Lupita a la cama, cuando notó que algo andaba mal. La luz con sensor de movimiento afuera no se había encendido. Siempre se encendía. Caminó a la ventana y corrió la cortina. El callejón detrás de la casa parecía más oscuro de lo normal, engullido por las sombras. Entonces escuchó un leve sonido metálico. No fuerte, no agudo, solo lo suficiente para hacer que su pecho se apretara. Lupita jaló su camisa. «Mami, ¿por qué está tan oscuro?». Carmen no respondió. Cerró con llave la puerta trasera y luego verificó la delantera. Su corazón latía más rápido ahora, cada latido pesado en su pecho. El celular ya estaba en su mano. El nombre de Sofía aparecía en la parte superior de la pantalla. Lo miró fijamente. Luego se detuvo. Había vivido demasiado tiempo creyendo que necesitaba manejar todo sola. Si la llamaba ahora, ¿la estaría poniendo en peligro? Esto no era su responsabilidad. Apagó las luces de la casa y guió a Lupita al dormitorio. «Acuéstate, mi amor», susurró. «Estoy aquí». Tan pronto como jaló la cobija sobre su hija, un sonido corto y agudo vino de la puerta trasera. Un solo tirón. No fue un allanamiento. Fue una prueba. Alguien había intentado la cerradura. Carmen se congeló donde estaba. Permaneció inmóvil, el cuerpo bloqueado como si incluso respirar pudiera delatarla. Al otro lado de la calle, Sofía estaba trabajando en su oficina cuando su teléfono vibró con una alerta. Era el sistema de seguridad que había instalado en la cuadra, un pequeño proyecto que había financiado discretamente. Estaba reportando actividad inusual. Las luces detrás de las casas habían sido apagadas manualmente. Sofía fue a la ventana. La casa de Carmen estaba completamente oscura. Sin movimiento, sin ruido, sin llamada de ayuda,
Era el silencio lo que la perturbaba. Agarró su abrigo y salió. Sofía pasó por el estrecho camino detrás de la casa de Carmen y activó las luces de inundación. Una luz blanca brillante se extendió por el callejón, borrando todas las sombras. Un hombre estaba parado allí, expuesto. No estaba gritando, no estaba borracho, solo alguien que estaba probando puertas y no esperaba ser visto. Sofía no se apresuró, no lo persiguió. Permaneció donde estaba y habló claramente, su voz firme. Esta área tiene cámaras. La policía ya viene en camino. El hombre retrocedió. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Nadie fue tocado. Nadie resultó herido. Pero el peligro había sido real. Carmen abrió la puerta delantera lentamente. La luz inundó desde el callejón. Vio a Sofía parada a corta distancia, lo suficientemente cerca para protegerla, lo suficientemente lejos para respetar su espacio. Sus rodillas se debilitaron. Se agarró del marco de la puerta para estabilizarse. Sofía la miró a los ojos. «No hiciste nada malo por tener miedo», dijo. La policía llegó poco después. Revisaron el área, tomaron declaraciones y emitieron una advertencia. No hubo arrestos. Cuando se fueron, la calle quedó en silencio de nuevo. Sofía no se fue. Invitó a Carmen y Lupita a su casa solo por un rato. Dijo, solo para tener algo caliente. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque Carmen apenas podía mantenerse en pie. Se sentaron cerca de la chimenea. Lupita se quedó dormida rápidamente en el sofá, acurrucada junto a Canela. Carmen sostenía una taza con ambas manos, mirando fijamente las llamas. Luego miró a Sofía. Su voz falló. «No tengo miedo por esta noche», dijo. «Tengo miedo de lo que significa. Si no puedo seguir de pie por mi cuenta. Tengo miedo de que si dejo de ser fuerte, todos me dejen». Sofía no se apresuró a consolarla. Dijo despacio, claramente. «No estoy aquí porque seas débil. Estoy aquí porque has sido fuerte sola durante demasiado tiempo». No la tocó, pero tampoco fue a ningún lado. Carmen bajó la cabeza. Una sola lágrima cayó. No de miedo, sino de algo desconocido. Alguien se había quedado después de que el peligro pasó. Más tarde esa noche, Sofía las acompañó a casa. Verificó todas las cerraduras, todas las luces, cada esquina. Solo entonces se fue. Carmen se quedó atrás de su puerta cerrada, su mano descansando en la nueva cerradura. Por primera vez, sus pensamientos no corrieron hacia el mañana. Llegaron a una verdad silenciosa. No necesitaba fingir que ya no tenía miedo. Carmen y Lupita se quedaron en la casa de Sofía durante unos días después del susto. Se suponía que era temporal, solo hasta que las cosas se estabilizaran de nuevo. Pero algo sobre estar allí se sentía más ligero. Sofía se esforzó. Era evidente. Intentó preparar el desayuno a la mañana siguiente. Quemó el pan. Los huevos estaban demasiado salados y olvidó calentar la leche. Pero cuando puso el plato torcido de comida frente a Lupita y dijo, «Voilà, especialidad del chef», ella se rió y aplaudió. «Eres tonta», dijo. «Sigues siendo la doctora arregla todo». Sofía se rió. «Arreglo puertas, no omelets». Carmen también se rió. No educadamente. No porque sintiera que debía. Fue una risa genuina. Breve, repentina y sincera. La primera en mucho, mucho tiempo. Más tarde esa tarde, Sofía se sentó en el piso de la sala con Lupita, mostrándole cómo doblar papel en forma de un pequeño robot. Las manos grandes luchaban con las esquinas delicadas, pero persistió. «Este tiene alas», explicó. «Entonces, si tiene miedo, puede volar lejos». «Pero si vuela lejos», preguntó Lupita, «¿quién ayudará a los demás?» Sofía la miró y sonrió suavemente. «Tal vez se queda, solo el tiempo suficiente para ayudar a construir algo más seguro». Carmen se quedó parada en la puerta, observándolas. No se estaba aferrando a sí misma como antes,
brazos cruzados, hombros levantados. En cambio, se apoyó suavemente contra el marco, sus ojos relajados. Algo en su pecho había cambiado. No desapareció, pero se aflojó. Esa noche, Sofía sugirió que dieran un paseo por el jardín detrás de su casa. El sol poniente teñía las flores de dorado. Una brisa se movía suavemente entre ellas. Lupita saltó adelante, persiguiendo una mariposa. Carmen se paró junto a Sofía cerca de un cantero de caléndulas. El aire todavía estaba cálido. Sofía la miró, luego a sus propios pies, luego de vuelta a ella. «Sigo pensando en esa noche», dijo en voz baja. «No en el peligro, solo en lo que me recordó, lo que vino después». Carmen se giró para encararla. «Nunca solo quise arreglar tu puerta», continuó. «Quiero construir algo, un lugar, un hogar donde tú y Lupita se sientan seguras. Conmigo». No extendió la mano hacia ella, no dio otro paso. Solo lo dijo claramente, sin presión, sin miedo. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Apartó la mirada, tratando de contenerse, pero las lágrimas vinieron de todos modos, suaves y silenciosas. Lupita regresó justo a tiempo. Al ver a su mamá secarse las lágrimas, miró entre las dos, corrió y la abrazó por la pierna. «Puedes quedarte», dijo simplemente. Sofía se arrodilló y la abrazó de vuelta. Carmen respiró hondo, luego otro, y asintió, no con vacilación, sino con algo tranquilo y real. Un sí que no vino del rescate, sino del reconocimiento. No un cuento de hadas, no una solución, solo el comienzo de algo completo. Sofía pasó los meses siguientes trabajando en silencio, poco a poco, convirtiendo la vieja casa de Carmen en algo nuevo. No era grandioso, pero era sólido, seguro. Reemplazó el techo, reforzó las paredes y reconstruyó los escalones de entrada donde la madera una vez cedía bajo los pies cansados. Carmen se ofreció a ayudar, pero ella siempre sonreía y decía: «Solo dime dónde quieres el estante». Un día, llegó a casa y encontró un nuevo buzón con su nombre. No solo el de ella, sino Carmen Reyes y Lupita Mendoza. Parpadeó. Luego miró a Sofía, quien estaba parada en el porche con pintura en sus manos. «¿Compraste la casa?», preguntó, atónita. «La compré», dijo. «Pero no la dejé a mi nombre». Le entregó una carpeta con la nueva escritura. 2 nombres impresos claramente, no el de ella. «Ahora es de ti y de Lupita. Es tuya, toda». Carmen abrió la boca, luego la cerró. No había palabras lo suficientemente fuertes para lo que sentía. Solo lágrimas y un silencioso gracias susurrado en su hombro más tarde esa noche. Pasó un año. Sofía continuó dirigiendo su consultorio, pero su horario cambió. Trabajaba desde casa con más frecuencia. Caminaba a Lupita a la escuela siempre que podía y llegaba a casa a tiempo para la cena la mayoría de las noches. Carmen, con el aliento de Sofía y Lupita, regresó a su pasión, el diseño de interiores. Tomó pequeños proyectos al principio. Trabajaba en cafés locales y en el vivero de plantas de una amiga, pero cada proyecto le devolvía la confianza. Un boceto, una paleta de colores a la vez. Las paredes de su casa se llenaron de risas. Robots de papel colgaban del techo de Lupita. Macetas de plantas prosperaban en esquinas que antes estaban vacías y frías, y en el refrigerador, debajo de imanes y dibujos de crayón, todavía colgaba ese primer dibujo que Lupita hizo. Una puerta cerrada, una luz brillante y un perro en el porche. Lupita había dejado de llamarla doctora Arregla-Todo. Ahora la llamaba Mamá Sofía. Una noche, casi exactamente un año después de esa primera noche tormentosa, la lluvia regresó. Al principio era suave, luego se hizo más pesada, golpeando las ventanas como dedos familiares. Carmen estaba en la cocina, tarareando mientras Sofía leía un libro en el sofá. Un fuerte crujido resonó por el pasillo. Luego, ¡pum! La puerta del frente se abrió de golpe, empujada por una ráfaga de viento.
Lupita corrió hacia ella con los ojos muy abiertos, el cabello ondeando detrás de ella. «¡Mamá!», llamó radiante. «La puerta está rota otra vez». Sofía se levantó. Se acercó y la levantó en un movimiento suave. Miró la puerta. Luego miró a Carmen, quien había venido a pararse a su lado. Sonrió suavemente. «Entonces la arreglamos», dijo, levantando a Lupita un poco más. Juntas. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Pero adentro, todo estaba estable. Las luces brillaban con un calor acogedor. La casa permanecía firme. Y frente a esa puerta, ahora firmemente cerrada, estaba una familia de 3. No perfecta, pero completa. Donde todo comenzó. Y donde finalmente habían encontrado el camino a casa. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje de amor, sanación y segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, considera suscribirte a nuestras historias para más relatos emocionantes e impactantes que nos recuerdan la bondad que aún existe en este mundo. Y no olvides hacer clic en el botón de me gusta para mostrar tu apoyo. Significa mucho para nosotros y ayuda a que estas historias lleguen a más corazones que necesitan esperanza. Hasta la próxima. Cuídate, sé amable y recuerda, a veces, los gestos más pequeños pueden abrir las puertas más grandes.